Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Demet Özdemir y Can Yaman, una relación con cicatrices ocultas, palabras duras y una tensión que estalla frente a las cámaras. ¿Qué sucedió realmente entre ellos? Todo comenzó con un inesperado comentario durante una entrevista reciente en un evento de gala en Estambul. Demet Özdemir, reconocida actriz y uno de los rostros más queridos de la televisión turca, sorprendió a todos con una declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales: Can Yaman bebeğimizi bu olaylara karışmasın. Busis más. Que Can Yaman no meta a nuestro bebé en estos asuntos, no puede cruzar esa línea. La frase no solo sacudió a sus seguidores, sino que también encendió alarmas sobre una supuesta disputa privada que ha salido a la luz. Lo que parecía una amistad profesional o una antigua relación cerrada, ahora parece más una batalla emocional cargada de indirectas y recriminaciones. Según fuentes cercanas al entorno de Demet, la actriz habría recibido mensajes indirectos por parte de Can Yaman a través de sus publicaciones en redes sociales, lo que motivó su reacción. Ella ya no podía soportar más esas insinuaciones, comentó una estilista que trabaja frecuentemente con la actriz. Demet ha sido clara, no quiere que nadie utilice su pasado como arma para ganar atención mediática. Por su parte, Can Yaman no tardó en responder a través de una historia de Instagram que decía: cada uno recoge lo que siembra. No todo es lo que parece. Aunque no mencionó directamente a Demet, para muchos esta fue una respuesta clara y directa. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos medios comenzaron a especular si existía un hijo secreto, o si bebeğimiz, nuestro bebé, era una metáfora de algún proyecto que compartieron en el pasado y que ahora estaría siendo manipulado para fines personales. Una amiga cercana a Demet, que prefirió mantenerse en el anonimato, afirmó: ella no se refiere a un hijo literal. Es una manera de proteger algo muy personal para ella. Está cansada de que usen eso en su contra. Lo cierto es que la tensión entre los dos actores ha escalado de forma pública, generando reacciones divididas entre sus fans. Mientras algunos defienden la postura reservada de Demet, otros critican el tono sarcástico de Can Yaman. En una aparición reciente en un programa matutino, Demet fue cuestionada sobre sus palabras y simplemente dijo con una sonrisa forzada: a veces hay que hablar para que dejen de hablar por ti. Con esta frase, la actriz parece reafirmar que su declaración fue una forma de poner límites y defender su privacidad. Mientras tanto, Can Yaman ha decidido mantenerse en silencio desde su última publicación, generando aún más especulaciones. Sus fans internacionales han inundado sus perfiles con mensajes de apoyo, mientras que el fandom turco permanece dividido. Pero el silencio de Can Yaman no duró mucho. Días después, fue captado en Roma saliendo de un restaurante acompañado de una reconocida periodista italiana. Aunque no dio declaraciones, su semblante serio y su actitud esquiva alimentaron aún más la polémica. ¿Estaba evitando el tema o preparando su propia respuesta con estrategia? La prensa turca no tardó en reaccionar. Programas de entretenimiento comenzaron a dedicar bloques completos al affair Demet Can, invitando a expertos en lenguaje corporal, analistas de redes sociales y periodistas del corazón. Cada gesto, cada palabra no dicha, cada me gusta en una publicación era analizado como una pista en un juego de sospechas y verdades a medias. Uno de los momentos más comentados fue una entrevista en directo con una antigua colega de ambos en la serie Erkensikus, quien dejó entrever que la tensión no era nueva. Había química, sí, pero también egos. Muchos egos. A veces parecía que había más competencia que complicidad. Esto abrió una nueva línea de interpretación entre los fans: ¿la relación sentimental entre ellos fue auténtica o una construcción para alimentar la ficción? Las redes se dividieron entre quienes aseguraban que lo suyo fue puro fuego real y quienes sostenían que todo fue una estrategia de marketing exitosa. Mientras tanto, Demet comenzó a compartir en sus redes frases motivacionales, citas sobre sanación emocional y fotografías introspectivas en paisajes naturales.
No necesito cerrar capítulos, solo necesito dejar de leerlos, escribió en una de sus historias, desatando miles de comentarios especulativos. Por otro lado, Khan apareció en una gala benéfica en Milán, luciendo un traje impecable y una sonrisa medida. Cuando fue consultado sobre la polémica con Demet, su respuesta fue fría pero cargada de doble sentido. Hay quienes prefieren gritar desde el escenario, y otros que prefieren construir en silencio. Las implicaciones profesionales no tardaron en llegar. Algunas marcas comenzaron a reconsiderar sus contratos con ambos actores por temor a que la controversia empañe su imagen pública. Una reconocida firma de relojes pausó una campaña que los tenía como embajadores hasta que la situación se estabilice. Al mismo tiempo, los fans comenzaron a tomar partido abiertamente. En Twitter, los hashtags #TeamDemet y #SupportKhanYaman se volvieron tendencia durante varios días consecutivos. Las discusiones cruzaron fronteras, involucrando a seguidores de Italia, España, Brasil y Argentina, donde ambos actores tienen una enorme base de admiradores. Lo que al principio parecía un malentendido puntual, ahora se ha convertido en un conflicto mediático con tintes de guerra fría emocional. Expertos en medios coinciden, es la clásica historia de dos estrellas que brillaron juntas pero cuyo resplandor mutuo terminó cegándolos. Y el misterio del bebé sigue sin resolverse. Algunos insiders sostienen que se trata de un guión que escribieron juntos durante su época dorada y que quedó en pausa por desacuerdos creativos. Otros insisten en que se trata de una metáfora íntima sobre su vínculo emocional. Lo que sí está claro es que ambos se niegan a aclararlo, manteniendo vivo el enigma. En medio de todo esto, un nuevo giro sacudió la escena, una antigua carta escrita por Khan Yaman a Demet, filtrada supuestamente por un técnico del set, comenzó a circular en foros de fans. En ella, el actor hablaba de una conexión que va más allá de los guiones y de un proyecto de vida que no todos entenderán. ¿Es esta carta auténtica o una fabricación más del sensacionalismo digital? Nadie lo sabe. Lo que es cierto es que tanto Demet como Khan parecen atrapados en una narrativa que ya no controlan del todo. En los próximos días se espera que ambos den nuevas declaraciones. Fuentes cercanas aseguran que una cadena española está negociando una entrevista exclusiva con Khan, mientras que Demet habría rechazado varias propuestas similares. No quiere convertir su vida en espectáculo, dijo una persona de su equipo. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, el silencio también habla. Y a veces, incluso más fuerte que las palabras. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todos los detalles y darle like si te ha gustado el video. Hasta la próxima.